Sigo, ¿no?, con esta segunda parte, analizando, pues, el contexto geopolítico y como veremos, cómo el contexto geopolítico tiene que, o sea, la crisis geopolítica que se está visorando de Estados Unidos, este imperio en decadencia, tiene que estar articulada con la consolidación de unas nuevas narrativas y retóricas desde el sur global. Siguiendo con Estados Unidos, en este contexto geopolítico, después de 1945 ya, digamos que se consolida en la potencia de turno. O sea, en el siglo XIX y desde antes, Estados Unidos, desde que los ingleses e irlandeses pisan las tierras americanas, en lo que hoy es Estados Unidos, comienza una política expansionista y globalista, cuando empiezan a matar a los indígenas, hurones, iroqueses, cherokees, entre otros, los Sioux, bueno, muchos, eran muchos, la verdad, muy variopintos y heterogéneos, empiezan a matarlos de acuerdo a la doctrina del destino manifiesto, que básicamente era la doctrina según la cual estos ingleses, criollos estadounidenses, posteriormente se presentaban como el pueblo elegido de Dios y que su misión era propiamente manifestar unos valores, ¿cierto?, protestantes, unos valores anglicanos, y como pueblo elegido tenían toda la justificación de cometer el cercenamiento de cualquier pueblo y cualquier cultura. Los comandos Rangers, como les dije en el anterior video, fueron comandos especialmente para matar indígenas, bajo la divisa matar al indio, salvar al hombre, ¿cierto? Si no los mataban, se generaba campañas para desculturizarlos, ¿cierto? Y asumir la cultura occidental sin ningún cuestionamiento. Esto sucedió también en la República, bajo preceptos racistas de Thomas Jefferson, entre otros estadounidenses, ¿no? Eh, Estados Unidos siguió, digamos que esa política expansionista, quitándole territorios a México, como había decir, y después colonizando algunas naciones del Caribe insular. Ya en el siglo XX, a partir de las dos guerras mundiales, Estados Unidos se consolida desde 1945 como la potencia de turno hegemónica, imponiendo políticas desarrollistas. El primero que las impuso fue Truman, a partir de unas relaciones asimétricas coloniales, según las cuales los países del tercer mundo tenían que exportar materias primas y importar manufacturas de Estados Unidos. Pero quien ponía los términos de esa negociación siempre era Estados Unidos. O sea, Estados Unidos siempre ponía los términos. Entonces, eran negociaciones, digamos que en bastante desmedro para muchas de las naciones tercermundistas. Esto, básicamente, con esas nociones de Truman, de las políticas desarrollistas, ahí nace propiamente los TLC, ¿no? Los TLC tan nefastos que han sido para estas naciones latinoamericanas, ¿no? Y no solo latinoamericanas, también africanas y de otras partes del mundo. Bien, hecha esta digresión, vamos a ver ahora cómo Estados Unidos siguió desarrollando sus políticas expansionistas cuando en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron dos bloques: el bloque comunista socialista, encabezado por la Unión Soviética, y el bloque capitalista, ¿cierto? El bloque capitalista, encabezado por Estados Unidos. Estados Unidos quiso someter, digamos que a América Latina bajo sus preceptos, cuya precepto fundamental en ese sentido ya no era tanto el destino manifiesto, aunque desde luego esta doctrina va a seguir vigente, o sea, como vamos a ver más adelante, pero ahora era la doctrina del enemigo interno. La doctrina del enemigo interno, que la empezaron a desarrollar, digamos, desde la CIA, ¿cierto? La CIA, que es un organismo de injerencia, de inteligencia, eh, de espionaje, organizaron esto con el motivo, esta doctrina del enemigo interno, de decir que estos países tenían un enemigo interno que había que combatir con la llamada democracia, ¿no? La democracia. O sea, Estados Unidos se ha ufanado de, de presentar ante sí con los valores democráticos, ¿no? Es decir, vamos a llevar la democracia, o sea, como un fin altruista y filantrópico.
sea, dice Estados Unidos, ¿no? Si ellos llegan, se asientan en esos territorios y dicen, de acuerdo a la doctrina del enemigo interno, es decir, hay un enemigo interno que es el comunismo y hay que combatir, porque el comunismo es tiranía, bueno, toda esa narrativa que esgrime Estados Unidos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa doctrina del enemigo interno, y Estados Unidos como presentado como Salvador, llega a los territorios latinoamericanos y lo que hizo fue parar muchas revoluciones democráticas que se estaban dando, por ejemplo, en Chile con Salvador Allende, en muchas otras naciones latinoamericanas, llegó a Estados Unidos y impuso dictadores de corte fascista, de corte de ideología fascista. Stroessner fue un paraguayo, incluso nazi, que fue impuesto por la CIA en Estados Unidos, ¿no? Pinochet, digamos que fue impuesto por la CIA, básicamente con ayuda de la CIA. En Guatemala, en Nicaragua también pasó algo similar, cuando derrotaron al sandinismo, ¿no? El sandinismo, o sea, lo derrotaron y lo masacraron. Y en otras partes de Colombia, incluso se dice que la CIA también tuvo que ver algo con la muerte de Gaitán. Bueno, o sea, Estados Unidos tuvo una injerencia desde el 60 más o menos, y lo sigue teniendo, pero desde luego ya no tanto, pero esa fue una política importante para consolidar a Estados Unidos, ¿no? Bien, dejo ahí y sigo con el otro video.